Bueno, nos vamos a meter en el escándalo que arrancó todo como una visita de cortesía de algunos diputados a unos pobres octogenarios que estaban presos. Después descubrimos que eran los represores y después no solo descubrimos que era nada más que una visita, era un proyecto de ley. Que si ustedes ven a la derecha de la diputada, de Arrieta, ese es Benedict, ¿no? Exacto, con una carpetita. Benedict tiene una carpeta. Esa carpeta se la entregó Guglielminetti y en esa carpeta está el proyecto que ellos soñaban no solo con presentar, sino con aprobar para liberar al 20% más o menos de genocidas del total que había, que todavía siguen detenidos. El tema es que después de esto fue abrir las puertas del infierno. Porque no quedó nada más que en una foto, en el video y en un proyecto. Esto creó primero un cisma en La Libertad Avanza. De hecho, Arrieta renunció. Sino que empezamos a descubrir la financiación. Está el cura. Javier Olivera Rabasi. Que es el que organiza un poco todo esto. Él es el administrador del grupo, él es el que invita, él es el que incentiva, él es el que hace tiempo, porque es hijo de el carnicero, ¿no? Así lo llamaban. Exacto, al padre. Jorge Olivera, uno de los represores que en la zona de Cuyo, fundamentalmente en San Juan, asoló durante la dictadura. Y la pregunta, y ahí descubrimos que tienen una fundación de carácter religioso, por lo tanto puede evadir la mirada de los impuestos, la mirada de sí, los fiscos. Exactamente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no necesitan las organizaciones religiosas presentar públicamente sus balances en la AFIP de Estados Unidos, que se llama IRS. No están disponibles, no están públicos. Pero sí podés averiguar los movimientos. Sí, claro, porque en realidad le pusieron Fundación San Elías, pero en realidad era una empresa offshore. Ajá. A partir de lo cual nosotros lo que empezamos a hacer es averiguar, che, pero ¿esto es una práctica común o era algo que se le había ocurrido a Olivera? Y nos topamos, junto con Ibi Cángaro, con un entramado que no tiene necesariamente que ver con esta fundación ni con estas offshore, pero que es parte de la praxis que ejercían y que llevaban adelante los milicos durante la dictadura militar. Entonces, lo vamos a dividir en capítulos, porque el capítulo tal vez más pesado es con el que vamos a arrancar, que es ESMA, Sociedad Anónima. Quiero decir algo, porque está bien lo que dice Mauro, que es, che, no estamos diciendo que la guita. Yo quiero decir algo, es una sospecha mía. Y todo esto nace a partir de esta sospecha, que yo al aire digo, che, muchachos, esta gente, además de asesinos, eran ladrones. Eran ladrones, se quedaron con bienes de muchísima gente. Se quedaron con bodegas en Mendoza, se quedaron con empresas, se quedaron con terrenos, se quedaron con casas, se quedaron con todo lo que podía. Porque una vez que se sintieron fuertes en el poder, una vez que habían hecho el trabajo más sucio, que era eliminar a los opositores, dijeron, che, tenemos todo y nadie nos controla, salgamos a chorear. Entonces mi pregunta al aire ingenua fue, che, ¿y si que a estos pobres viejitos, a estos jubilados los quiere el gobierno? A estos jubilados los quiere el gobierno. Estos son los jubilados que quiere el gobierno. Si a estos viejos les quedó algo de guita, toda esta movida, ¿no habrá tenido un precio? Entonces empezamos a averiguar y acá arrancamos con esto, que es, en principio, la primera parte, ESMA, Sociedad Anónima. ¿Por qué? Porque en la Escuela de Mecánica de la Armada no solo funcionó un centro clandestino de detención, represión y asesinato de gente que era trasladada allí, torturada y en muchos casos perdía su vida o desaparecía, sino que también funcionó un centro de operaciones para apropiarse de los bienes de las personas a las que se secuestraba. En una zona que se llamaba El Pañol, allí lo que hacían era guardar todo lo secuestrado que va desde los televisores, las joyas, los muebles, hasta vehículos. Además tenían allí adentro una estructura montada para traspasar bienes, falsificando documentación. Y vos decís, pero que se los ponían a nombre de ellos, tan boludo eran. Crearon una empresa que se llamaba Will Re. Era una empresa, era una sociedad integrada por Federico Williams y Héctor Ríos. Vos decís, ¿qué estos tipos quiénes son? No existían. Eran dos nombres falsos, por eso digo lo de la falsificación. Y en realidad los responsables eran Jorge Radiche, uno de los represores más insignes que tuvo la dictadura, y Francis Wamond, que era el encargado de lo que ellos llamaban la caja negra.
El Duque, efectivamente. En los 80, Will Rhee la compra otra empresa que pertenecía al hijo de Masera. ¿Y vos sabés qué se hizo desde allí? Se financió lo que fue la campaña del partido político que crea Masera para intentar blanquear su imagen. Perdón, padre, no solo tuvo, porque vamos a recordar también, no solo tuvo un partido que intentó fundarlo con algunos peronistas, con muchos peronistas, sino que tuvo un diario que se llamó Convicción. Exacto. Convicción era el diario de Masera, que trabajó muchos periodistas. Pablo Sirven, por ejemplo, Sí, un montón de gente. sí. Que no, con esto no estoy diciendo nada, estoy diciendo laburaron y punto, nada más. Era un diario que copiaba en algún sentido el modelo ideológico de lo que era la opinión en su momento, que era la economía a la derecha, la política de centro y la cultura de izquierda. Que era lo que Timerman bajaba como línea, y eso fue en su momento la opinión. Convicción intentó hacer eso, disfrazar de progre y de peronista a Masera. Fíjate que el partido que crea se llama el Partido de la Democracia Social, ¿te acordás? Exactamente, sí, claro. Que con el que pretendía ser candidato a presidente en las elecciones, te estoy hablando del año 81. Después te voy a contar 82. una anécdota de ese Está buenísimo. momento. Bueno, a tal punto es que los tipos lo que hacen, ¿sabes cuánta guita se calcula que se afanaron y traspasaron a bienes y recursos de los desaparecidos a esta empresa? Alrededor de 200 millones de dólares. ¿Escuchaste? 200 millones de dólares. Por eso la pregunta, y yo con esto la voy reforzando. Ajá. Che, ¿se la gastaron toda en Convicción? No en convicción de convicciones en ideales, sino en el diario. En la ¿Se la gastaron toda en la campaña? ¿Quedó algo? ¿Y esta gente Bueno, la tiene? mira, Perdón. la empresa que crean, a la que le traspasan los bienes, se llama Misa Chico y la ponen a nombre de un chabón que yo te digo, ¿y este quién es? Pedro Añón. ¿Qué era Pedro Añón? El presidente del Partido para la Democracia Social, que fundó Masera justamente para blanquear su proyecto político. El 90% de las acciones de Misa Chico eran de Eduardo Enrique Masera y de Carlos Masera, el hijo y el hermano del almirante Cero, como le llamaban sus socios. Bueno, repasemos algunos de los represores más insignes y cómo se quedaban con la guita. Rubén Jacinto Chamorro, alias Delfín, fue el director de la ESMA, Chamorro. Este personaje que ves acá, agregado naval en Sudáfrica, allí estuvieron junto con Astiz, entre otros, y mantenían negociados y cuentas bancarias con dinero robado, pero hasta hoy aparecieron cuentas a donde estaban referidas el propio Astiz, porque este chacal se murió en el 86. Pero Astiz y este tuvieron cuentas comunes en Ginebra, en el Banco de Bruselas, Lambert, hasta 1982. Perdón. Cuando me estás hablando de Astiz, ¿es el mismo Astiz que está detenido en Ezeiza? ¿Es el mismo Astiz que visitaron los diputados? Exactamente el mismo. ¿Tiene cuentas todavía? Hay cuentas que están registradas. ¿Sabes que los nombres de las cuentas surgen cuando hay una investigación judicial? Y cuando aparecieron las cuentas de Chamorro, había algunas asociadas a Astiz. Jorge Vildosa, alias Gastón, uno de los prófugos que tuvo la causa ESMA durante muchísimos años. ¿Por qué? ¿Dónde se fugó? Justamente a Sudáfrica, el destino favorito de Astiz y de Chamorro. Allí lo hicieron pasar por muerto incluso. En Argentina, y con el nombre de Sedano, creó una empresa que se llamaba American Data, S.A., allí en Vicente López. ¿Y qué hacían? Una empresa de apuestas y de juegos de azar. Cuando lo detienen, levanta el teléfono y ¿a quién llama? ¿A quién? No sé. Astiz. Alfredo Astiz. Alfredo Vos me Astiz. estás Perdón, jodiendo. ¿es el mismo Esto- Astiz que está en Ezeiza que visitaron los diputados? Alfredo, estoy acá con personal de Servini, que era la jueza. Servini. Les mando un saludo de tu parte, les dijo. Qué hijo ¿Cómo? Qué hijo de puta. Es una amenaza de- directa. pero olvidate. Esperá, desde esa empresa se pagaban los teléfonos de los detenidos. La familia Vildosa también tiene otra empresa, se llama Artecmos, Sociedad Anónima, y una inmobiliaria en Martínez. Otro personaje célebre, el Tigre Acosta. Oh, Sí. basura. También conocido como Capitán Arriaga, que está preso actualmente en Campo de Mayo.
Perdón. Y al que fueron a visitar también Eso te iba en a la primera reunión. En la reunión de mayo lo visitan a este. Déjame hacerte la pregunta estúpida. Dale. ¿Es el mismo que está en Campo de Mayo y que fue, el Tigre Acosta que está viendo acá, y que fue visitado por los diputados? No, exactamente. El mismo. No es que es un abuelito, no te enternece, no te da Es lástima. un pobre mirá. octogenario. El tipo, Pobre. con un secuestrado, picaneándolo y con su hijo al lado, llorando, se apropió en Suiza de una cuenta de $1.200.000 que pertenecía a una empresa muy conocida. Bungibor, ¿te suena? Bungibor. ¿La rapiñaron a Bungibor? Eran parte del palo 200, de los montos que le habían quedado del secuestro de Jorge Born. La famosa guita de Gravier en el medio, Gran Cuba. investigación de Mario O'Donnell, Sí. en otros casos, cómo se da el secuestro de Born. La justicia suiza confirmó que Acosta todavía, hoy, tiene 2 cuentas en bancos de Ginebra. Para. No. El mismo Acosta que fue visitado por estos diputados con un proyecto para liberarlo, ¿es el mismo Acosta? Exactamente, el mismo. Chicos. Pero para otra pregunta, esa guita que supuestamente surge del secuestro de Born, hecho por los subversivos, le termina quedando un represor y financia parte de su vida actualmente. Y no solo con eso. Por ejemplo, estafó al Estado. Para que le quiero contestar. Sí. Ok. Además estafó desde un astillero de su propiedad, llamado Astil Sur, defraudó al Estado en $32 millones que recibió mediante un contrato para construir y exportar 16 barcazas que nunca hizo. Cuando dice estafó al Estado, le está diciendo nos estafó a todos. A todos. Con la nuestra. 32 o libertario palos, que te gusta eso. ¿Sabe quién era directivo también de Astil Sur? No sé, yo ya estoy para... Jorge Radiche. Jorge Radiche. Otro personaje célebre de la represión ilegal. Estuvo en este astillero, que estaba ubicado en la isla Maciel de Avellaneda, y tiene participación hoy, además, en la empresa Eximport Funds, que dirige su hija, María Elena Acosta, la hija del Tigre. Todo este patrimonio, ¿sabes cuánto ronda aproximadamente? ¿Cuánto? $70 millones, que claramente no lo logró con su sueldo de almirante, ¿no? Tiene entonces un puchito de Chicos, paren. Bungibor, tiene un puchito de Hay de 70 Falco al palos dando Estado. vuelta todavía. Perdón, entonces, mi teoría... Por algo hicimos esto. Es un mi vuelto teoría, esto para ellos. pero chicos, no, pero es un pará. vuelto. Es un vuelto, Al revés. pero lo que yo estoy diciendo es que legisladores elegidos por el pueblo, que nos tienen que representar a nosotros, hay una sospecha, mi sospecha quiero decir, es que no es gratuito esta visita, ni es humanitaria, ni siquiera es ideológica. No vaya a ser, presidente Milei, que lo estén usando a usted y a su fuerza para hacer un negocio personal con guita afanada al pueblo argentino. Que le sobra, ¿no? Astiz tiene cuenta, el Tigre Acosta tiene cuenta, fueron visitados. La pregunta es, ¿este proyecto es ideológico o son apenas unos mercenarios que van atrás de la guita? Perdón que yo haya desconfiado por acá, pero... Tengo un montón, ¿eh? ¿Puedo seguir? no, Para Por eso Mauro, vos digo, dijiste que Jorge tenía que haber una dijimos causa recién. y eso, pero ¿se puede saber los movimientos de las cuentas? Si hubo alguno a la Argentina, alguna cuenta para saber si hubo transferencia Bueno, de... sí, no creo que nuestra oficina de inteligencia ubicada en Tandil pueda lograrlo, pero seguramente mediante alguna solicitud, algún exhorto judicial, Claro, se esto- podría Pero saber. es que, Eso sería gravísimo, boludo, mirá si si- alguien está viendo este programa, por suerte es mucha la gente que lo está viendo en este momento, Sí, pero... alguien tiene que actuar de oficio. Estamos hablando de legisladores que van a visitar a represores, que se salen con un proyecto. La pregunta es, ¿están haciendo un negocio con los fueros? ¿Están haciendo un negocio con el poder político que tienen? ¿Hasta dónde sabe el presidente esto? ¿Hasta dónde sabe Tal cual. la vicepresidenta esto? ¿Hasta dónde están involucrados? ¿Ustedes saben que están usando su partido político teóricamente y por lo que sospechamos para sacarle guita a los represores? Es gravísimo esto. Es grave ir a visitarlo, es grave el proyecto, es grave querer liberarlo, pero además, mercenarios. Es una vergüenza.